comenzamos este diálogo tan interesante que vamos a tener hoy. Y lo primero, si os parece bien, pues brevemente hablamos un poco de las biografías de las personas que nos acompañan para situarnos, porque precisamente eso es lo que nos va a dar un poco el feedback para esta conversación que tendremos. Por una parte tenemos a Oriol. Destacaremos algunas cuestiones como que es doctor en filosofía, escritor, traductor y editor, y un par de cuestiones. Ha escrito un libro que se llama La avaricia, que nos viene muy bien al caso, y ahí lo ha traído. Y además, bueno, destacaremos que en un pasado, en otra vida que tuvo, tenía algunas jornadas maratonianas como rapsoda y músico, y a mí me ha llamado mucho la atención porque también seguro que lo puede hilar con la conversación de hoy. Contamos también con Beatriz Domínguez Gil, que es nefróloga y doctora en medicina interna. En su extenso currículum relacionado con esta materia, actualmente es directora general de la Organización Nacional de Trasplantes y trabaja en los últimos años fundamentalmente en cuestiones relacionadas con la cooperación internacional, en tanto que Organización Mundial de la Salud, Consejo de Europa, etcétera, en proyectos que tienen que ver un poco precisamente con esa donación de órganos, bueno, pues para aumentar su disponibilidad y para erradicar cuestiones como el tráfico de órganos o el turismo de trasplantes. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, tenemos a Ernesto Castro, que es escritor, pensador y, como viene recogido, sonámbulo millennial. Esto ya, si hay oportunidad, nos lo explicará. Él es profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, además de destacar la trilogía platónica que está escribiendo actualmente y en la que en las últimas novelas hace especial importancia en el diálogo, precisamente, pues hablaremos de, por un lado, de que tuvo relación con el 15M, que seguro que lo podemos hilar con la conversación de hoy, y por otro lado, que tiene un canal de YouTube con alrededor de 140.000 suscriptores, con lo cual pues seguro que él tendrá verbo como para pues, este diálogo pueda circular. En cuanto al tema que nos trae aquí, avaricia versus altruismo, bueno, pues ya hemos ido viendo con la conversación de ayer que la avaricia tiene muchas aristas y muchos ángulos desde donde poder enfocarla. Ayer, de hecho, se habló de la avaricia como esa acumulación infinita, la búsqueda de poder, la repercusión que tiene de unos sobre otros en cuanto a los límites. Y también se habló de que la avaricia no está mal vista actualmente. Claro, esto si lo enfocamos, bueno, relacionándolo con esto del altruismo, pues podemos quizá empezar pensando que a lo largo de la historia parece que se ha dado más importancia a esta parte, a la parte de la avaricia relacionada con la competición en lugar del altruismo relacionándolo con la solidaridad. De hecho, por poner un ejemplo, hay dos premios Nobel de Economía, Elinor Ostrom o Esther Duflo, que intentan bueno, pues hablar de esa economía desde una parte más de cooperación, también desde la biología Lynn Margulis, pero el feedback que tenemos es que si la humanidad ha evolucionado ha sido por la competición. Eso es lo que realmente pesa, pero ¿creéis que ha sido así o que tenemos que empezar a poner el peso al analizar y al mirar nuestra sociedad y el pasado en lo contrario, en la solidaridad, en el altruismo? ¿Cómo lo veis? ¿Quién dispara? Tú. Bueno, no sé por qué me miran a mí. Sí, es verdad, es que enfocamos todos hacia ti, Oriol. Me da a entender que tengo que empezar yo. Yo quizá haría un paso previo a la hora de plantear la oposición entre altruismo y avaricia. Estamos dando por sentado que la avaricia es algún tipo de comportamiento humano que efectivamente tiene como contraposición evidente la generosidad, el altruismo, y por lo tanto estamos aceptando automáticamente también, probablemente sin hacer la preceptiva reflexión crítica en torno a la cuestión, que el único problema que plantea la avaricia es en términos sociales, digámoslo así. Es decir, es algo que tiene que ver con lo que modernamente llamaríamos redistribución social, justicia social, este tipo de cosas. Hay gente que acumula mucho, gente que tiene poco, entonces esto cómo lo resolvemos. Pero en términos históricos, ya que hablabas de cómo a lo largo en términos históricos no ha sido siempre así, más bien al contrario. Es decir, la avaricia se ha planteado como un problema, en primer término, como un problema estrictamente individual. Es decir, sin
para nada plantear en qué sentido esto socialmente podía ser nocivo. El avaro tiene un problema con y para sí mismo. Es un problema de insatisfacción permanente. El avaro es aquel que no tiene la capacidad de poner límites a su avidez. En este sentido, mucho antes de llegar a la cuestión social, hay un problema individual. Podríamos llamarlo antropológico, podríamos llamarlo incluso ético, moral, y es la insatisfacción. ¿Saben qué es satisfacer? Satisfacción viene del latín satis, que es un adverbio que quiere decir suficiente, basta. El que no tiene nunca suficiente es el insatisfecho, insatisfecho permanente. Y esto te aboca naturalmente a la infelicidad. Entonces, la avaricia, en primer término, antes de llegar a ser un problema social, es un problema para quien no es capaz de regular sus expectativas de adquisición y conservación de bienes, de riqueza, etc., porque siempre quiere más. El problema no es que quiera más que los otros, que quiera para él y no para los otros, no. En términos estrictamente individuales, siempre quiere más, siempre quiere más. Y en este sentido, esto es precioso, se convierte en el pobre paradigmático. Es el pobre paradigmático. ¿Qué define la pobreza? Más allá de digamos, indicadores que podríamos considerar incluso objetivos, ¿no?, de pobreza material. Bueno, el pobre es quien no tiene lo que necesita, no tiene bastante. Bueno, esto de tener bastante es muy relativo. Si tú consideras que nunca tienes bastante, eres permanentemente pobre. Si estás permanentemente insatisfecho, entonces eres estructuralmente pobre. Y esto nos lo explica un autor del siglo V a.C., que se llama Demócrito de Abdera, que era un materialista atomista de estos que llamamos presocráticos, aunque nació y murió después de Sócrates, es una proeza historiográfica, digamos esto. Pero Demócrito dice, el avaro es el pobre por antonomasia. Pues ¿cómo va a ser el pobre si es el que es? Bueno, si es el avaro, pues detiene, conserva, tiene estabilidad, ¿no? Pero en sentido estrictamente individual es un pobre de solemnidad. Por lo tanto, y la historia, desde los presocráticos, ahora lo hablábamos con Ernesto, hasta casi Santo Tomás de Aquino, poco por ahí medio siglo VI, el Papa Gregorio Magno. Pero eso quiere decir, durante prácticamente toda la Edad Media, básicamente es un problema de este tipo, no es un problema social. Empieza a ser, y esto es muy interesante también, empieza a ser un problema social a partir del momento que quienes detienen riquezas, poder, ya no son los de siempre, digamos la estructura típica feudal, medieval que todos hemos estudiado, sino que empiezan a aparecer, y esto es en la Baja Edad Media, en las ciudades, comerciantes que no son nobles, no son eclesiásticos, son laicos y no pertenecen a la nobleza y que tienen dinero. Tienen mucho dinero, tienen tanto dinero que llega un momento que si quieres dinero te lo tienen que prestar ellos. Y además a veces son judíos. Ya esto no puede ser. Y en aquel momento es cuando la avaricia empieza a ser algo muy malo en términos sociales. Hasta aquel momento era una cuestión estrictamente, pues un problema individual, ¿no? Bueno, yo creo que la cuña es importante porque es que en términos históricos es así, es decir, no encontramos textos, digamos, de la Grecia clásica o de la Roma clásica, ni tan siquiera a lo largo de, digamos, esto que llamamos la antigüedad tardía, la época patrística, los primeros siglos, por tanto, del cristianismo, en que la avaricia sea considerada un problema social. Sea considerado un problema de redistribución, un problema de poseer, adquirir mucho en detrimento de los demás. Este es un planteamiento bastante moderno, quiere decir que tiene 1000 años. Pero 1000 años es muy poco en términos históricos. Nosotros ya llevamos bastante carrerilla, digamos, y 1000 años pues no es que sea mucho. Por ejemplo, la primera sería, bueno, para nosotros es muy claro que la avaricia se contrapone al altruismo. Bueno, previa. No siempre. Y históricamente no ha sido así. Mayoritariamente no ha sido así. Luego, a partir de aquí, podemos plantear qué pasa en la tensión entre altruismo, efectivamente, o generosidad y avaricia. Bueno, por romper el hielo. Beatriz, ¿cómo ves este tema? Precisamente tú que trabajas en tema de donación de órganos, que parece que se considera siempre como lo más altruista que se puede hacer, lo más generoso. ¿Qué hay detrás con las personas que viven estas donaciones?
En un mundo en el que probablemente la avaricia ha jugado mucho en cómo se ha desarrollado la humanidad, porque si pensamos, aunque tú eres el experto en la materia, si pensamos pues, en el descubrimiento de América, el imperialismo, el capitalismo, los grandes movimientos probablemente tienen un componente de querer más y de expandirse más, grandes fenómenos que han ocurrido a lo largo de la historia, pero a mí me gustaría pensar en la historia y en nuestra realidad actual como una combinación de elementos donde no todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Y donde el altruismo entendido pues, como un fenómeno intrafamiliar, un fenómeno social o una cualidad de la sociedad, también genera importantes movimientos. Y en nuestro ámbito nosotros somos continuamente testigos del altruismo. En el proceso de donación y trasplante, el trasplante es básicamente el único tratamiento que no depende solamente de una sofisticación técnica, de la capacidad técnica para hacer el procedimiento, sino que necesita obligatoriamente de la participación de la sociedad. Necesitamos que una persona, bien cuando fallece o bien en vida, lleve a cabo una donación de órganos que en la mayor parte de los países del mundo, y la única excepción actualmente es Irán, tiene prohibido que esto se produzca a cambio de una contraprestación económica. El único país del mundo donde esto no es así es en Irán. En el resto de los países esa donación se produce sin ningún tipo de contraprestación económica. Por lo tanto, es algo que ocurre única y exclusivamente por el deseo de ayudar a otros. En el caso de la donación de personas fallecidas en España, el 85% de las familias, de alguna forma actuando como testigos de la persona que se va, dicen sí a la donación. Esto significa que muchas veces el proceso se alarga. Significa que esa persona va a ser sometida a una extracción de esos órganos con el único y exclusivo propósito de ayudar a personas a las que no se va a conocer por parte de la familia que se queda. Es más, la donación en vida supone someterse a una cirugía mayor, una nefrectomía o una hepatectomía parcial, es decir, una cirugía mayor, única y exclusivamente con el objetivo de ayudar a otro. Normalmente es un ser querido, pero en los últimos años, por ejemplo, en España y en otros países se ha puesto en marcha un programa que se llama donación altruista o de buen samaritano. A mí no me gusta llamarle donación altruista porque todas las donaciones son altruistas, pero aquí hablamos del altruismo en su máxima expresión. Estamos hablando de personas que deciden en un momento determinado someterse a esa cirugía mayor, a esa nefrectomía o hepatectomía parcial, para ayudar a una persona que no conocen y que no van a conocer jamás de acuerdo a los protocolos. Ya hemos tenido 20 personas que han hecho este acto desde que pusimos en marcha el programa y son muchas las que se interesan por esta posibilidad. Y yo tengo que reconocer que cuando pusimos en marcha este programa por respuesta a peticiones reiteradas o a llamadas reiteradas de personas que nos decían es que yo quiero donar un riñón a alguien que lo necesite, pusimos en marcha el programa y yo tengo que reconocer que yo misma pensaba, pero ¿quién es capaz de someterse a este tipo de cirugía solo por ayudar a un desconocido? Estas personas no pueden ser normales. Yo tenía, a mí me costaba también, reconozco que me costaba. Entonces, una enfermera de la Organización Nacional de Trasplantes hizo su tesis doctoral sobre la experiencia de los donantes altruistas. Les hizo encuestas, unas entrevistas muy detalladas sobre cómo había sido su experiencia, cómo habían tomado su decisión, el por qué. Y me viene un día y me dice, se sienten incomprendidos. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque claro, como el proceso tiene que ser anónimo, nosotros cuando hablábamos de la persona, del donante buen samaritano, normalmente no permitíamos que se viera su imagen, no dábamos información sobre su nombre, con lo cual cuando ellos se veían reflejados, por ejemplo, en un reportaje con la voz distorsionada o sin su imagen, parecía casi como que les presentábamos como que habían hecho algo malo, no algo bueno. Y nos contaban que hasta los profesionales que les habían atendido les veían con reticencia, les miraban con reticencia, como incapaces de comprender que una persona realmente fuera capaz de someterse a una cirugía para ayudar a un extraño.
Y a todos nos pasaba un poco lo mismo. Cuando me contó esto dije, pues tenemos que darles voz. Y entonces, bueno, pues le convocamos a los que quisieron venir, que no fueron muchos porque muchos querían seguir en el anonimato. Vinieron finalmente 4 personas a hacer un reportaje para darles voz y que nos contaran su experiencia públicamente y nos prestaran un poco su imagen y nos contaran su experiencia y quiénes eran. Y yo me acuerdo que tenía en mi agenda de ese día, pues, recibir a los donantes altruistas. Lo tenía como una actividad más de mi día a día y entonces, bueno, pues pensaba que iba a conocer a personas raras. Es que soy muy sincera, a mí misma me costaba creerme ese altruismo superlativo. Bueno, cuando entraron en mi despacho estas personas, yo sabía que ese día me iba a reconciliar con la humanidad nuevamente, porque lo hago todos los días, todos los días. Y conocí a unas personas que me hicieron ver la bondad extrema. Fue un momento para mí de los momentos más bonitos que he vivido en mi vida profesional. Personas que me contaban cómo se habían enfrentado incluso a sus propias familias, que les costaba entender por qué se iban a hacer pues una nefrectomía para ayudar a un extraño. Y le decían, pero papá, ¿y si yo en un futuro necesito ese riñón? Ya vendrá tu hermano y hará lo mismo que hago yo por ti. No les creían, no les apoyaban, se habían sentido absolutamente incomprendidos y hablando con estas personas realmente te das cuenta de que el altruismo existe, la bondad existe y el querer ayudar a otros por el simple hecho de hacerlo existe y existe todos los días en nuestra realidad, pero existe hasta extremos, yo diría que insospechados. Por lo tanto, creo que el mundo y en nuestro día a día hay muchos gestos de avaricia que incluso esa insatisfacción crónica casi social probablemente justifica muchos movimientos y muchos avances que se producen, pero el altruismo también mueve nuestra sociedad en gran medida y en nuestro ámbito desde luego es un elemento fundamental. Bueno, ya se han apuntado bastantes cosas, has estado tomando nota, sí. Ernesto, así que... Sí, he sido un poco avaro tomando notas y entonces voy a ser generoso ahora compartiéndolas. Yo creo que la contraposición entre competición y cooperación es falaz. No existe cooperación sin competición. En un partido de fútbol los jugadores de un equipo cooperan entre sí para competir con el adversario y los términos que suelen utilizar para hablar de este fenómeno a nivel social ya revelan este carácter a la vez cooperativo y competitivo. En la Revolución Francesa se habla de fraternidad, es decir, de la relación solidaria entre los hermanos contra la figura del padre, del rey o de Dios. Posteriormente se ha hablado de la solidaridad. Su propia etimología lo dice, ¿no? ¿Quiénes son más solidarios que los soldados, que están soldados entre sí, están fundidos por una comunidad de intereses contra otros soldados a su vez del otro bando? Y algo parecido sucede con el término egoísmo y altruismo más abstractamente. Depende de cómo definamos el ego y el alter, el yo y lo otro, pues determinadas conductas serán egoístas y altruistas. El ejemplo que pone Oriol en su libro inicialmente del avaro por excelencia es Judas, quien aparentemente está actuando de una manera egoísta, se queda con las monedas, ese acto de egoísmo le conduce al suicidio, con lo cual es un egoísmo mal ilustrado, pero es que además, aunque él no lo sepa, actúa altruistamente porque contribuye a la pasión de Cristo y con la pasión de Cristo a nuestra redención, a nuestra salvación eterna. Esto es lo que llamaban los filósofos la mano invisible del mercado o la astucia de la razón. La astucia de la razón histórica, para Hegel, es que los políticos, los artistas, todo el mundo actúa por intereses propios, pero sin saberlo o inconscientemente también contribuye al desarrollo histórico. Entonces, por ahí iría mi observación. No existe la donación total y gratuita, me parece. Y esto está muy bien estudiado antropológicamente, como las primeras economías, pues el famoso potlatch en Micronesia, consistía en que los intercambios se realizaban a ver quién podía regalar más. Entonces, entre tribus que estaban distribuidas en islas, se iban regalando cada vez bienes más grandes, digamos, en una especie de apuesta, de carrera hacia el abismo, donde ganaba el que más bienes tenía y desbancaba al adversario, ¿no? Entonces, esta idea que junto a la economía de la avaricia y del tener, hay una economía también del dar, y todo lo que ha contado Bea de, en fin, los altruistas que quieren aparecer con su propia imagen o los que no quieren aparecer porque se mantienen, o sea, ganan una especie como de bienes espirituales, una buena conciencia, me parece que demuestra esto, que
que los términos altruismo y egoísmo son permutables. Existe cierto altruismo con los demás que constituye un egoísmo. El nacionalismo es un egoísmo colectivo frente a otros estados y un altruismo a nivel nacional. Entonces, bueno, me parece que son términos maniqueos que sirven muy bien para guiarse en el día a día, pero que a poco que escarbes se muestra su carácter falaz. Bueno, de hecho, entonces, un poco en el fondo lo que hay es que polarizamos incluso con los términos, cuando en realidad esa polarización no existe. Quiero decir, a nivel individual convivimos con la avaricia, con esa insatisfacción, mientras que convivimos con el altruismo, egoísmo, solidaridad. Y a nivel social también estamos conviviendo constantemente con eso, de alguna manera. Entonces, quizá ponemos eso, el peso en la polarización, en los extremos, y no en cómo convivir con esas dos, no sé si sentimientos o actitudes. Sí. ¿Cómo podemos trabajar esta combinación? No, yo creo que las dos intervenciones me han gustado muchísimo y creo que nos permiten ir aproximando posiciones, ¿no? Efectivamente, es decir, al fin y al cabo no existe el avaro puro. Y no existe el altruista puro, ni siquiera quien se somete a una nefrectomía aparentemente de forma absolutamente altruista. No existen, es que la realidad humana está hecha de matices, de grises. La polarización nos sirve para guiarnos o incluso para plantear debates interesantísimos como el de hoy, decir, pues el debate del siglo. Esto va muy bien porque lo que está haciendo es acotar el campo de juego. Es decir, en un extremo tienes esto, en el otro tienes esto otro. Pero en realidad en el mundo no existen los extremos. Lo que existe siempre son combinaciones de ambas cosas. Mientras Beatriz hablaba, yo pensaba, sé que es un poco diferente la donación de órganos de la donación de sangre, ¿no? Pero que es mucho más habitual el donar sangre, ¿no? Para los bancos de sangre, para transfusiones, ¿no? Es mucho más cotidiana, mucho más habitual. En mi facultad vienen un par de veces al año el banco del Trueta, del Hospital Trueta de Girona, para donar sangre, y es muy interesante porque a los estudiantes, naturalmente, siempre que viene el camión, ahí yo os recuerdo, tienen aquí todo el día para ir a... Es un pinchazo, no cuesta nada, es un momento. Y aprovecho siempre para preguntarles qué buenas razones creen que puede haber para perder 20 minutos o media hora, pasar por ahí. Y es muy interesante porque me encuentro básicamente con dos tipos de respuesta. La primera dice, en la línea de lo que decía Ernesto, porque puede ser que algún día yo también lo necesite, lo decías tú, puede ser que yo algún día lo necesite. Ah, muy interesante. Entonces tú no eres altruista. Tú lo que estás pensando es, yo ahora no necesito sangre, pero como mañana me meta un piño con la moto y me tengan que hacer una transfusión, en el banco va a tener que haber sangre. Entonces si yo no dono sangre, no habrá. Entonces me interesa. Yo soy altruista. La segunda todas las dos son interesantes. La otra es porque me sobra, porque no la necesito. Y es verdad, tú cuando donas sangre, no sé, doctora, si tardas 2 horas o 3, pero el medio litro de sangre que tú lo regeneras con mucha facilidad. En realidad no pierdes nada. Es decir, literalmente no estás donando nada. Lo estás donando materialmente, pero no lo estás perdiendo. Lo das sin perderlo. Es alucinante, es un milagro. Entonces... es altruista, en este caso, en que no estás perdiendo nada, en que no estás donando nada que no recuperes de forma automática, orgánicamente, además, en muy poco tiempo. Y además te dan desayuno, un zumo, una bolsa chula, un no sé qué. Hay una cierta retribución incluso, ¿no? Aunque sea prácticamente testimonial. No, eso lo digo porque, claro, en la línea de lo que decía Ernesto, ¿no? Se hace muy, muy difícil pensar prácticamente que haya ninguna actitud o acción humana que de alguna forma no piense, no mire para los propios intereses individuales o colectivos. Y es perfectamente razonable pensar que una actitud o una acción de tipos que podemos considerar de tipos altruista o generosa también conlleve simultáneamente algún tipo de beneficio para quien la realiza o para la comunidad a la que pertenece aquel que la realiza. En este sentido, altruismo y avaricia no solo no son incompatibles, sino que son perfectamente complementarios. Y en el día a día, probablemente los encontramos casi siempre mezclados, ¿eh? Más bien, tenemos que imaginar, yo creo, más bien un combinado que no
una oposición polarizada donde o hay uno o hay el otro, ¿no? Si justamente lo que no encontramos nunca es el uno o el otro de forma pura, lo que encontramos siempre son dosis mezcladas con más acento hacia la avaricia, con más acento, ¿no? con más posología, con más cantidad de avaricia, con más cantidad de altruismo, pero siempre se dan de forma mezclada. ¿No? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, por seguir hablando de nuestro ámbito, de mi ámbito, que es muy dado a este tipo de conversaciones, efectivamente yo creo que todo el comportamiento individual y colectivo es una perfecta combinación de ambas cosas, e incluso probablemente que coexistan. Es lo que hace mover el mundo al final, o lo que hace que la sociedad progrese, ¿no? En un país como España, ¿por qué la gente dona? Porque muchas veces lo preguntamos, evidentemente, en determinados estudios, y algo que de forma recurrente aparece es el de la reciprocidad, el hoy por ti, mañana por mí. En un país como el nuestro, en que en un sistema público de salud de carácter universal, cualquier persona que lo necesite y no tenga una contraindicación pueda acceder al trasplante, lo lógico es contribuir a algo que puede necesitar tu entorno en un momento determinado. O sea, el hoy por ti, mañana por mí funciona muy bien. Si trasladamos el modelo a países muy diferentes a nuestro, donde, por ejemplo, los procedimientos de trasplante se llevan a cabo en centros privados y para pacientes con una situación económica favorecida, la gente no dona, no quiere donar, porque no se sienten parte de ese sistema. Por lo tanto, volvemos un poco a esa coexistencia de los dos elementos. ¿Yo me puedo beneficiar de este sistema? Sí. Esto evidentemente te genera una base social muy favorable a participar de algo de lo que tú también puedes ser beneficiado, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente contigo que tendemos a polarizar, pero que es una polarización absolutamente artefactada, porque todos, colectiva e individualmente, somos una combinación de ambas actitudes. Yo me digo mucho en esta. Vale, es muy interesante lo que vamos desarrollando, porque de alguna manera estamos hablando un poco también de esa parte individual, pero cuando lo trasladamos a esa parte colectiva, cómo lograr que esa generosidad, esa solidaridad, ese altruismo tenga más peso que esa avaricia ya en términos colectivos. Y podemos hablar de diferentes ejemplos, desde nuestro propio planeta a otras muchas cuestiones que tienen que ver con cómo nos relacionamos colectivamente en esa situación. Por ejemplo, los movimientos sociales. Muchos movimientos sociales de alguna manera encarnan ese altruismo para que esa avaricia o ese egoísmo que siempre está presente no tenga tanto peso. ¿Cómo podemos o si debemos promover precisamente ese altruismo a través de lo colectivo, a través de lo global, más en el siglo XXI, en el que parece que todo es global, pero sigue pesando de una manera muy clara lo individual? Está para mí, ¿no? Está para mí. Con libertad, con libertad. Sí. Me lo traía preparada de casa, de hecho, esta. Esta me la sé. Claro. En relación justamente con el movimiento de los indignados que has mencionado, una reflexión que yo hice a raíz del nombre que se dio el movimiento es qué significa exactamente esto de la indignación y la indignidad. Porque la definición que ofrece Aristóteles y luego más tarde Spinoza de la indignación tiene mucho que ver con esto del altruismo, el egoísmo y el mecanismo que permite saltar de una cosa a la otra, que es la empatía. Los científicos han estudiado cómo hay unas neuronas espejo en los simios superiores que permite básicamente experimentar lo que está sintiendo otro, o sea, verte reflejado. Por eso la pornografía funciona. Que si se dan cuenta, la masturbación y todo tipo de conductas vicarias no tiene mucho sentido si no hubiera esa empatía, esa posibilidad de ponerte en el lugar del otro, de que el otro verdaderamente sea tu alter ego, sea tu otro yo. La indignación consiste en sufrir por los males de otro. Entonces hay como una especie de acto de solidaridad, pero también de apropiación, que es una de las cosas más cuestionadas. Uno de los lemas
de esas movilizaciones que sucedieron ya hace más de 10 años era intentar aglutinar al 99% de la población contra un 1%. Ahí se vuelve a mostrar cómo no hay solidaridad sin antagonismo, aunque sea el antagonismo contra los dueños de los bancos o los de la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Claro, la indignación también tiene mucho que ver con la dignidad. Frente al discurso de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, la idea era que hay una casta, hay demasiado, como en esto no hay suficiente pan para tanto chorizo, y hay, por tanto, también un acto de irresponsabilización social. Esto no es cosa nuestra, esto es cosa de los banqueros, de los políticos, ¿no? Entonces, la indignación también va de la mano de pensarse que uno es demasiado digno para este mundo. Mi reino no es de este mundo. Yo no he vivido por encima de mis posibilidades, yo no tengo nada que ver con esto, yo ni siquiera he firmado esta hipoteca, ¿no? Entonces ahí también es interesante, hay un acto al mismo tiempo de altruismo, de empatía con los demás y de egoísmo en el sentido de creerse demasiado bueno para un mundo contaminado por el patriarcado, el capitalismo y todos estos males. Entonces, nuevamente, como hemos estado argumentando, en términos sociales, colectivos, también hay unos equilibrios entre los egoísmos y los altruismos, donde la cooperación dentro de los miembros de un movimiento puede ser también un acto de avaricia social, sin más. Nos has dejado aplanados con este. Oriol, danos un poco de vida. No, de vida, más vida. Esto lo tendría que explicar la doctora, lo de las neuronas de espejo. Es así. Yo soy muy poco partidario de recurrir a la neurociencia para explicar cosas como la avaricia o la conducta humana, reducirla a balances químicos, ¿no?, de sustancias que llegan o no llegan a nuestro cerebro. Me parece siempre bastante reduccionista. Y sin embargo, es verdad, el caso de la pornografía es un ejemplo de tantos. Si ustedes a mí no me conocen de nada, sería difícil decir que me quieren y menos me aman, ¿no? Pero si aquí hubiese una puerta y yo meto los dedos en la puerta y voy para cerrar la puerta, todos van a sentir físicamente. No es una cosa, digamos, simplemente mental, es que van a sentir en sus dedos, van a sentir una sensación van a anticipar mi dolor. Es fantástico, hay una transferencia de mi dolor hacia todos ustedes. Entonces, ¿cómo se explica? Pues se explica de esta forma. A ver, yo creo que el tema de los indignados ya es especialidad de Ernesto, pero yo creo que, más en general, hemos enfatizado un poco demasiado, creo, el lado, digamos, de la competitividad, del homo homini lupus, de todo, un poco la convicción de que si no nos obligan, no hacemos nada para los demás. Yo en este sentido creo que más bien no por razones neurocientíficas, sino por razones, por observar cómo funciona la naturaleza humana. Incluso es muy interesante siempre observar a los niños, ¿no? Y los niños cuando tienen meses pues no hacen demasiado nada. Pero a partir del año empiezan a jugar y el juego es muy importante. El juego es muy importante, es muy informativo para los adultos, te explica muchísimas cosas el juego. ¿Cómo juega un niño? ¿Cómo empieza a jugar un niño? Pues tiene algo, lo manipula, está allí haciendo solo. Y alrededor del año y medio, pues hay otro niño al lado que juega a lo mismo que está jugando el primero, solo también. Están jugando solos los dos, pero uno al lado del otro. A eso lo llamamos juego paralelo. No están jugando el uno con el otro, están jugando el uno al lado del otro, pero juegan a lo mismo. Y luego pasa un poco de tiempo y desarrollan lo que llamamos el juego simbólico. Jugamos a cocinitas, jugamos a maestros, lo que sea, a médicos, a enfermeros, lo que sea, y esto ya requiere cooperación. No es necesario que haya ningún maestro ni nadie que vaya a obligarles a jugar juntos. Lo hacen porque descubren que cooperar hace el juego más divertido. Es que es más divertido jugar a cocinitas o jugar a médicos, enfermeros, lo que sea, con tu hermano, con tu hermana, con tu compañero de clase, que estar ahí tú solo toda la vida. Es más, vamos a un patio de escuela, si detectamos que hay alguien en un rincón que no juega, que está solo, que está jugando incluso, pero está jugando solo, es indicio de que hay algo que no funciona. En el patio tú no tienes que incentivar el juego colectivo. Los niños juegan, que quiere decir que colaboran. Esto es altruismo. Es decir, detectan de forma muy rápida y muy natural que la cooperación, la colaboración,
les hace más felices, les hace divertirse más, hace que las cosas funcionen mejor. Y esto es perfectamente natural. Aquí no hay nada cultural que estemos imponiendo. El problema es que tenemos también esta tradición, que también es filosófica en buena parte y que va por lo menos de Hobbes, del siglo XVII, hasta Freud, con el malestar en la cultura, esta idea un poco rara de que, bueno, si no nos estamos matando ahora mismo es porque hay leyes que lo impiden, ¿no? Porque si no, lo que es connatural es la agresividad, es el egoísmo, es la competitividad, pero como hay leyes que no nos lo permiten hacer, pues nuestros impulsos agresivos de un lado y sexuales del otro los reprimimos, porque si no nos meten en la cárcel. Un poco raro. Yo no sé ustedes ahora mismo si tienen muchas ganas de violar a la persona que tiene al lado o de matar a la persona que tiene al lado, y si no lo están haciendo y están aquí civilizadamente escuchando lo que estamos intentando explicar, es solamente porque si no irán a la cárcel. Me parece un poco raro como planteo. Yo creo que las cosas no van por ahí. Más bien, creo que ustedes también, yo los veo bien, no sé, yo no lo veo que estén haciendo un gran esfuerzo, digamos, ¿no? de frustrar sus impulsos naturales para estar aquí civilizadamente, para no terminar el día en la cárcel, ¿no? Entonces, creo que hemos enfatizado un poco demasiado, ¿no? Este lado oscuro, este lado, ¿no? del egoísmo, de la competitividad. Simplemente lo que pasa es que cuando la gente coopera, la gente se encuentra, incluso los niños en el patio cuando juegan, pues surge el conflicto, claro, porque la sociabilidad no está exenta de conflicto. Y es solamente cuando hay conflicto que aquí sí que es relevante que hayan leyes, que hayan normas que te aconsejen de resolver aquello hablando, por ejemplo, en vez de a tortas, ¿eh? Pero es para intervenir en el conflicto, no casi como una raíz que está en la base, en la base de toda acción humana, me parece a mí. En este sentido, creo que más bien gana la sociabilidad, ya lo decía Aristóteles, somos animales sociales, que quiere decir que no somos gregarios. Las abejas son gregarias, que es decir, se juntan, pero no hacen exactamente lo mismo que yo. Las abejas no organizan encuentros en Santa Cruz. ¿De qué a la vicerrectora Carmen, el mes de julio, en vez de estar en... Pues a toda esta gente se les acude a organizar este lío monumental que conlleva una cantidad de horas de trabajo, de esfuerzos? ¿Para qué? ¿Para qué? Esto, en términos de egoísmo, es un poco raro, un poco difícil, ¿no? de explicar. Bueno, porque hay gente que está convencida que es importante que la faena que hacemos en la universidad durante el año de investigación, o gente, cada uno de nosotros en nuestro ámbito profesional, pues llegue a la gente, porque estamos convencidos que el conocimiento tiene que llegar, tiene que ser compartido. Esto es altruismo puro, ¿no? Si no, ¿qué hacemos aquí? Estamos aquí reprimidos, ahora a la que nos dejen vamos a matar el de al lado. Venimos a eso. Venimos a eso, a matar. No lo parece, pero en realidad venimos aquí a ver a quién mato hoy. No, Freud, tranquilo. Bueno, y además recogiendo esta idea que comentas de esa sensación de que todo es para matar, esperemos que os reprimáis un poco. Beatriz precisamente está trabajando y colaborando en diferentes instituciones internacionales que también tienen ese San Benito de que lo internacional, ojo, que siempre tiene una parte de atrás peligrosa, y sin embargo estáis promoviendo precisamente eso, esa cooperación en el tema de trasplantes, compartir conocimientos de manera internacional para cómo hacer las donaciones, cómo promover ese sentimiento o esa actitud de generosidad. Estáis rompiendo un poco esa barrera también de que lo que se hace entre muchos países siempre tiene una parte oscura. Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que no sé si rompemos esquemas, pero sí que somos o estamos experimentando los beneficios de la cooperación internacional. Oriol hablaba de que como animales sociales que somos, la tendencia natural es más a la colaboración en el beneficio de todos y en el beneficio propio. Algo que quería añadir es que evidentemente esto también está muy modulado, se puede modular a través de la educación. Evidentemente nosotros como sociedad promovemos la colaboración y la convivencia social a través también de la
la educación, continuada, ¿no? En el ámbito de la cooperación internacional, bueno, yo tengo experiencias en muchos sentidos. A veces los organismos internacionales me parece que son organismos extraordinariamente complejos y burocratizados que resulta muy difícil que lleguen a un objetivo común, pero según he empezado a colaborar pues, con OMS, con Consejo de Europa, con Unión Europea, soy capaz de ver cómo estas iniciativas son capaces de llevar al mundo hacia realmente objetivos comunes. Y además permiten muchas veces ver cómo, o percibir cómo cuestiones que para nosotros son muy claras o principios que para nosotros son muy claros, vistos desde la perspectiva de una realidad completamente diferente a la nuestra, ya no es tan clara. Antes, por ejemplo, hablaba del ejemplo de Irán, que tiene una ley de trasplantes completamente diferente a la de los demás. No lo comparto, no comparto la ley que tienen, pero soy capaz de entender, escuchándoles, el por qué han llegado a una solución que consideran que es adecuada para ellos. Creo que probablemente van a terminar yendo a la contraria, pero eres capaz, a través de lo que te da la cooperación internacional, de cuestionar tu propia realidad y tus propias creencias, porque vivimos en realidades muy diferentes. Y lo cierto es que cuando se realiza cualquier tipo de iniciativa en estos organismos internacionales, entramos en procesos de toma de decisiones y de llegar a consensos en el que normalmente tienes que llegar a un mínimo común denominador para conseguir ese acuerdo. Uno va con su verdad absoluta y termina reduciendo esa verdad absoluta a un mínimo que puede ser compartido con muchos países. Y este ejercicio de entendimiento mutuo, de intentar llegar a ese mínimo común denominador, realmente creo que es importantísimo, porque termina llegando a las sociedades también a esa situación de solidaridad y de entendimiento mutuo, que creo que para muchos ámbitos de nuestro mundo son relevantes, ¿no? ¿Qué ejemplos podría poner yo? Pues podría poner el ejemplo del tráfico de órganos, ¿no? El tráfico de órganos es quizá el contrapunto claro que a todo lo que les he contado yo existe en nuestra realidad. Hay determinados países del mundo en el que el tráfico de órganos existe. Existe porque no hay leyes adecuadas, las leyes aquí tienen mucho que ver, o porque existen y no se implementan por corrupción, por intereses. Son países en los que normalmente el control de los procedimientos de extracción y de trasplante no existe en absoluto, ¿no? Esto es una realidad con la que nosotros convivimos y en la que vemos cómo profesionales sanitarios, como intermediadores, brokers, intentan aprovecharse de dos tipos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad socioeconómica de los sectores más desfavorecidos del mundo, personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, que están en una situación de necesidad extrema, y por otra parte la vulnerabilidad de personas que están desesperados por conseguir un trasplante porque no lo consiguen en sus países de origen, porque tienen contraindicaciones para trasplantarse en sus países de origen, porque tienen largos tiempos de espera y hay personas que se aprovechan de esa doble vulnerabilidad. Nosotros hemos pasado por procesos de discusión de cómo combatir este tipo de actividades que requiere, porque además suelen ser fenómenos transnacionales. El escenario clásico es el de una persona del primer mundo o una minoría rica de determinados países que viaja a países desfavorecidos donde se capta a las personas nuevamente más desfavorecidas de esa sociedad para llevar a cabo un trasplante en un contexto de compraventa. Y por supuesto se lleva a cabo la extracción del órgano de esa persona, a la que nadie vuelve a mirar desde un punto de vista médico, ni se le hace ningún tipo de seguimiento, y que probablemente va a quedar en una situación temporal o permanente de no poder llevar a cabo sus actividades físicas habituales. Es decir,
un desastre en todos los sentidos. Bueno, pues todo el proceso que se ha llevado a cabo de discusión a nivel de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa o de la Unión Europea para llegar a convenios, tratados para la lucha contra este tipo de prácticas es muy relevante, no solamente porque dicta a los países qué hacer dentro de sus fronteras para combatir este tipo de prácticas, sino cómo evitar este tipo de prácticas a nivel internacional. Y más aún, cómo promover la mejor vacuna para evitar este tipo de prácticas, que es construir sistemas de trasplante guiados por el altruismo, la solidaridad, y ayudar a los países a construir programas que eviten que sus pacientes desesperados recurran a este tipo de prácticas. Por lo tanto, yo he pasado a lo largo de mi vida profesional de ser poco creyente en los organismos internacionales a ver cómo realmente consiguen que nos entendamos multilateralmente desde realidades y perspectivas completamente diferentes y llegar a ese mínimo común denominador que nos permite ser efectivos o cada vez más efectivos en el combate de este tipo de prácticas. No sé si he respondido a tu pregunta, pero perfectamente. Bueno. Ernesto, y en esta línea antes hablabas de esos indignados o esas indignadas como que mi reino no es de este mundo, yo estoy por encima y claro, tengo que mejorar esto. Esto de alguna manera se contrarresta precisamente mirando la realidad de otros países, de que no solo tienes que cambiar lo que te rodea, lo que te atañe a ti, sino que tienes que pensar también en lo que le atañe a otras personas que quizá no tengan esas facilidades o que precisamente están en la situación que están por las facilidades que tenemos aquí. Sí. Bueno, ese enfoque internacional estaba desde el comienzo en el 15M con un acto quizás incluso de soberbia. Comentábamos con Oriol cómo, bueno, su libro, que está aquí, este amarillo, de hecho me he puesto la camisa amarilla hoy en homenaje a la bilis amarilla, ¿no?, que destila la avaricia. Y está dentro de una colección dedicada a los 7 pecados capitales, que originalmente eran 8 y que San Gregorio Magno reduce al final a la soberbia, el acto de creerse mejor uno de lo que es, de estar el acto por antonomasia, ¿no?, del demonio, de Satán, el separador, es pues no querer compartir con el resto de criaturas una condición común, ¿no?, creerse incluso un nuevo Dios. Y sí, digamos que en todo acto de avaricia, en todo acto, digamos, pecaminoso en la visión clásica, hay este acto de soberbia que curiosamente puede identificarse muchas veces con los actos de santidad. En un librito que he publicado el año pasado, perdón, que se titula Jantipa del morir, me planteaba un escenario de ciencia ficción, cuál hubieran sido las últimas palabras de Edith Stein, la filósofa judía muerta en Auschwitz en el año 42, si se le plantea la posibilidad de no entrar al crematorio, sino ser sustituida, reemplazada por otra persona, ¿no? Y cómo las compañeras que quieren instarle a este acto aparentemente de supervivencia, en el fondo la están invitando a ser egoísta, como ella alude a su acto, a su condición de santa para no hacer eso, y cómo ella le echan en cara que su supervivencia en el fondo es un acto egoísta, ¿no? Como ella prefiere morir en santidad a sobrevivir en una condición pecaminosa, haciendo que otro vaya a la muerte por ella, ¿no? Un tema que me ha interesado en este sentido es cómo se ha transformado el concepto de idiocia desde la antigüedad hasta el presente. El término idiotes en griego significa el que se preocupa tan solo por lo propio. Idios significa propio en griego. Bueno, Oriol sabe más de lenguas clásicas que yo. Y, sin embargo, en la época moderna, el idiota por excelencia es el que se preocupa tan solo de lo ajeno y no de lo propio. Empezando por Don Quijote y terminando por El idiota de Dostoyevsky, el idiota por excelencia es aquel que da una ayuda que es altruista con aquel que no lo ha pedido. En El Quijote, en la primera parte, es muy célebre aquella escena. Bueno, todas las escenas tienen que ver con una ayuda que no se ha pedido. Don Quijote ayuda al pobre Andrés, un mozo que está siendo azotado por su jefe, por su patrón, y gracias a esa ayuda no pedida, en vez de darle los azotes que le va a dar, le da el doble de azotes y le deja casi muerto junto a un árbol. Y cuando vuelve a encontrarse el Andresito con el caballero, le dice: por favor, preocúpese tan solo de sus cosas, ¿no? Por excelencia, el hidalgo que en vez de estar con su hacienda se dedica a hacer la justicia universal. Entonces, efectivamente, en el 15M había un poco esa soberbia internacional de vamos a hacer una declaración a favor del pueblo mapuche,
Como si al pueblo mapuche le importase lo que 4 pijos del sol dijeran a favor o en contra de ellos, ¿no? Vamos a elaborar, aquí se inicia un proceso constituyente donde vamos a abolir todos los regímenes, vamos a estar en una especie de voluntad general encarnada en una asamblea permanente, vamos a hacer reuniones de 24 horas donde debatamos hasta el color de los lonas, porque esto tiene que elegirse incluso democráticamente, si van a ser blancas o azules o rojas. Bueno, en fin. Se mostró ahí también lo que llaman algunas feministas la tiranía de la ausencia de estructuras. Es decir, cuando faltan mecanismos de delegación o de poder o de estructuración, pues uno termina en la tiranía, en una tiranía básicamente del que tiene más tiempo, del que le apetece más tomar la palabra, del más pesado. Y por ahí iría la cosa. Y en relación a esto, dado que has mencionado que Oriol es un rapsoda, hay un libro maravilloso de la poeta y filósofa Anne Carson sobre Simónides de Ceos y Paul Celan sobre la poesía como una economía del don. Sobre cómo la poesía antigua era un ejercicio también de dar para recibir, donde el poeta no cobraba por su acto creativo o reproductivo, porque suponía que al llegar a una corte, a una casa ajena, el mayor de los bienes y de los privilegios era tener ser un buen anfitrión, tener un buen huésped, ¿no? De hecho, Jacques Derrida juega con que el huésped también el hostes es un hospes, el huésped es siempre hostil. Menciona la escena famosa de la Ilíada en la que un troyano y un griego se intercambian las corazas, aunque una es de bronce y la otra es de hierro, o no sé si era plata y bueno, de 2 metales muy distintos. O sea, uno sale perdiendo. El placer era el placer de intercambiar bienes, ¿no? De quedar otra vez adeudado. La mayor parte de las cosas que hacemos tienen como objetivo generar un sentimiento de deuda en el otro. La moral, más que guiarse por el principio del bien y del mal, se guía por el principio de culpabilidad o de deuda. De hecho, bueno, deuda y culpa se dice igual en alemán. O sea, estar adeudado, deberle algo al banco, es ser culpable ante él, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Te has desahogado. Perdón, sí, he ido en una rapsodia exameta. Pues Oriol, por alusiones. Bueno, es que ha abierto la caja de Pandora, Ernesto, aquí, porque es que han salido tantísimas cosas interesantes que se pueden vincular también con lo que ha hecho Beatriz. Porque yo creo que estamos ya tocando el núcleo del problema de la solidaridad y de la avaricia. Solidaridad, comunidad, cosmopolitismo. Y la cuestión del idiota es fundamental porque obliga precisamente a plantearse si el idiota es el que se cuida solamente de sus cosas. La pregunta es cuáles son sus cosas, cuáles son las suyas, cuáles son las de otro. Y esto nos lleva finalmente a intentar definir lo que en pensamiento político llamamos la definición del demos. El demos, es decir, la comunidad política. ¿Quiénes somos nosotros? Porque si tenemos claro que hay alguien que es un idiota a nivel individual o a nivel colectivo, porque también hay comunidades de idiotas, es porque, no en sentido despectivo, no porque los insultemos, sino en el sentido técnico que ha utilizado Ernesto, es precisamente porque detectamos que no están alineados con lo que constituye nuestro ser. Nosotros, esto si lo vinculamos a la cuestión de la cooperación internacional, nos lleva a la pregunta sobre si es posible lo que llamamos, de forma un poco papanatas, el cosmopolitismo, es decir, si uno puede ser cosmopolités, quiere decir literalmente ciudadano del cosmos, del mundo, del universo. Yo no sé ustedes, me imagino que son de Valladolid. Yo soy de Girona. Yo del mundo no soy. No sé qué debe significar ser ciudadano del mundo. ¿Por qué? Y aquí yo creo que vamos un poco a la cuestión nuclear. Nadie establece relaciones horizontales al mismo nivel con el mundo mundial. Los humanos nos caracterizamos por relacionarnos por círculos. En el círculo, seguramente hay un círculo donde solamente estamos nosotros, con nosotros mismos, ensimismados. Luego hay un círculo concéntrico donde hay pues, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros allegados, las personas que verdaderamente nos preocupan y que queremos. Luego hay los amigos, luego hay los saludados, luego hay... Y llega un momento en que hay un montón de gente que no cuentan para nada.
¿por qué tendrían que contar si no los conocemos, no los hemos visto nunca, no hemos estado nunca en los países donde viven, no sabemos qué cara tienen? ¿Para qué tendrían que contar? Sería muy raro. Lo que nos lleva, yo diría, volviendo un poco a la cuestión de que no podemos plantear generosidad o altruismo sin una cierta avaricia y un cierto egoísmo, a que todos los gestos que hacemos para con los demás son siempre unos demás limitados, aquellos demás que hemos considerado que son los nuestros, lo que implica que es imposible, ya no solamente en términos, como decía Ernesto, que también creo que es muy interesante, ¿no? de vincular competitividad, competencia, incluso rivalidad o hostilidad con altruismo. No, es que este altruismo no puede tener jamás por objeto el conjunto de la humanidad. Eso no existe, ni puede existir. Es más, si alguien va de este palo, es que no es solidario, es que no es altruista. Yo a mis estudiantes les aconsejo siempre, cuando hacen una aproximación primaria, elemental, a cualquier concepto, abrir un diccionario generalista, del tipo que sea, que tengan a mano, el de la RAE, nosotros utilizamos el del Instituto d'Estudis Catalans, en Cataluña el Larousse, el Treccani, Italia, lo que sea, para ver. Porque si se trata de definir una mesa o una silla, todos se ponen de acuerdo, pero si se trata de definir la felicidad, el amor, la libertad, la solidaridad, la avaricia, no hay forma de entenderse. En relación a la solidaridad, Ernesto lo sabe porque se ha leído el libro, pero en el libro pongo un ejemplo que creo que es muy revelador. El diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, Española de la Lengua, define solidaridad como la adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros. Fíjense bien, adhesión circunstancial quiere decir momentánea, es una cosa que haces en un momento puntual, no de forma estructural y a lo largo del tiempo, sino en un momento puntual. Circunstancial, adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros. Por lo tanto, ya está definiendo muy claramente un nosotros y unos otros. Es decir, de alguna forma está haciendo suya la definición clásica de caridad. La solidaridad, según la RAE, es ir por la calle, encontrarse a alguien que está pidiendo, alargarle una moneda y pasar, porque no es de los míos. Yo tranquilizo la conciencia y ya está. La definición de mi diccionario de referencia, que es el de la Academia Catalana del Instituto d'Estudis Catalans, dice algo que no tiene absolutamente nada que ver, que es entera comunidad de intereses y responsabilidades. Tienes que comprobar 3 veces si estás buscando la misma. No, solidaridad, lo mismo. Atención, no estoy diciendo para nada, aunque lo parezca, que la buena es la catalana. Porque es que justamente no existen definiciones buenas y definiciones malas. Lo que pasa es que el diccionario no lo ha escrito Dios. A veces nos parece que los diccionarios, a diferencia del libro de Ernesto, estos llevan en la portada un nombre, un autor. Los diccionarios no, son escritos por una mano, como la mano invisible del mercado de Adam Smith. Hay una mano invisible lexicográfica que nos da las definiciones neutras, objetivas. Eso no es así. Quien ha escrito la definición de solidaridad de la RAE es alguien que tiene unos valores, tiene una forma de estar en el mundo que, cuando le piden por solidaridad, pues solidaridad es ayudar a alguien que no es de los míos, hacerlo de forma puntual. La tarjeta de UNICEF en Navidad, que va a no sé qué país, porque no sabría ponerlo en el mapa, y yo me quedo tranquilo. La otra definición, fíjense que tiene la ventaja, pero también la limitación, de que si decimos entera comunidad de intereses y responsabilidades, yo no puedo ser enteramente responsable del mundo mundial. Quiere decir que mi solidaridad va a estar limitada por aquellos que yo considero que son mi comunidad. Por lo tanto, también naturalmente, conlleva necesariamente una definición del demos, una definición de la comunidad, una definición de quiénes son los míos. Yo, en ese sentido, voy a ser solidario con aquellos que considero que forman parte de mi comunidad. Mis amigos, allegados, familiares, los de mis vecinos, mi barrio, mi ciudad. Luego voy a poner límites más acá o más allá, pero voy a poner límites siempre, porque yo no puedo hacerme enteramente responsable
Es imposible. Lo que sí que puedo hacer es eso, circunstancialmente, puntualmente, mandar una ayudita porque ha habido un tsunami no sé dónde, porque hay niños que pasan hambre no sé dónde. Es que no sabría poner literalmente el dedo en el mapa dónde está esta gente. No sé. Esto es una cosa... Si hago esto, la pregunta es luego, ¿estoy haciendo comunidad? Porque ser solidario en este sentido implica cerrar poner una valla. En algún momento poner una valla y decir, la comunidad empieza aquí y acaba aquí. Y podemos extenderla mucho, pero no la podemos extender indefinidamente. En este sentido creo que es muy revelador de que no existe la solidaridad, el altruismo, la generosidad, sin una definición que conlleva necesariamente una cierta avaricia, un cierto egoísmo, decir quiénes somos nosotros, quiénes no son de los nuestros. En ese sentido, coincido completamente con Ernesto, el caso de Irán, ¿no? Las mujeres vamos a apoyar. ¿Qué vas a apoyar a las mujeres? Las mujeres de Irán lo que tienes que hacer es dejarlas tranquilas, que son ya mayorcitas, y tienes que preocuparte de Salma, del tercer piso, cuarta puerta, que es tu vecina, y no le has dicho jamás buenos días porque va con el velo, con el pañuelo y la ves rara. Es que es muy fácil hacer un tuit dando soporte a la revolución en Irán, de las mujeres en Irán. Lo que es muy difícil es hablar con Salma. Hola Salma, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Esto es difícil porque implica hacerte responsable, corresponsable de una persona que forma parte de tu escala de vecinos, es decir, que la tienes, que vive encima tuyo. No, hostia, Irán me cae mucho más cerca en este sentido. Es paradojal, pero funcionamos así. Pues si os parece, os vamos a hacer corresponsables de este diálogo y bueno, vamos a proponeros realizar alguna pregunta, aprovechando que seguro que tienen alguna respuesta que nos va a explotar un poco la cabeza, así que os animamos a preguntar. Y si no, continuamos. Venga, animaos, que nos ha lanzado un poco la pelota Oriol de nuestra comunidad cercana. Está empezando en Irán. Claro, es que hay que aterrizar. Está planteando la pregunta en Irán. De hecho, pues continuando un poco con lo que habías comentado en torno a la empatía y lo que dice Oriol de esta comunidad cercana, a veces tenemos que fomentar esa empatía precisamente a lo cercano. ¿Cómo podemos fomentar esa empatía a lo cercano cuando es mucho más fácil a veces ser empático, como bien decías, con la realidad de otros lugares que al fin y al cabo no te implican personalmente? Es complicado, es complicado. A ver, desde la disciplina filosófica hay que aterrizar los conceptos, básicamente, porque siempre se entiende que o bien la filosofía o bien es curioso porque has puesto a dos filósofos con alguien que ya está como en el topos uranos, ¿no? Que está en la cooperación internacional, que está prácticamente en el mundo de Platón, ¿no? Sí, la mesa era muy sencilla de llevar, sí, claro, sí. Y bajo la idea esa de que la filosofía consiste pues, en elevarse, en otras mesas se hablará de dinero y de cosas así más sucias, y nosotros tenemos que hablar en términos que terminen en ismo, que sean palabras muy largas, con muchas sílabas, el altruismo, la generosidad, así como conceptos neutros y abstractos y genéricos, ¿no? Y efectivamente yo estoy a favor de dejar de amar tanto a la humanidad y empezar a amar al vecino del quinto B, que era lo que llamaba Miguel de Unamuno el fulanismo. No hay que ser individualista, hay que ser fulanista, es decir, que el que importa no es el individuo así en abstracto o la comunidad en abstracto, sino efectivamente la comunidad de vecinos y fulano, mengano y perengano. Y luego te he apuntado más cosas, efectivamente, por aquí. Sí, pero vamos, por ahí iría la cosa principalmente. Que en la reflexión ética y moral se habla muchas veces de los actos suberogatorios y supererogatorios, que era algo que también abordo en el librito este de Jantipo del Morir. Se entiende que aunque haya ciertas cosas que son debidas, pues puedes dejar de cumplirlas por ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, pues no es obligatorio que te autoinculpes. Se entiende que en caso de actos altruistas empieces por tu círculo cercano. Eso es lo que Peter Singer llama los círculos de empatía. Efectivamente, pues la historia de la humanidad puede entenderse como un desarrollo moral en el que vamos expandiendo nuestros círculos de empatía más allá de la tribu, más allá de la ciudad,
más allá de la región o el ducado o el condado, hacia el reino, hacia el estado, hacia el continente y hacia la humanidad y más allá, pues hacia otras especies. De hecho, Peter Singer es un defensor del antiespecismo, que supone, digamos, plantear que también debemos ser solidarios y empáticos respecto a otras especies que también tienen capacidad de sufrir y que lo fundamental, al final, el atributo trascendental de la ética es la capacidad de sentir placer o displacer, y sin ello no hay ni virtudes, ni vicios, ni nada por el estilo. Entonces, del mismo modo que hay actos suberogatorios, es decir, que en fin, se exculpe, que prefieras que muera 1 millón de personas en China antes de que te corten el dedo, es una frase de Hume, prefiero que muera 1 millón de personas en el otro lado del mundo que no conozco a que me corten el dedo, porque el dedo, lo tengo demasiado cerca, sí que lo voy a sentir. El 1 millón de personas ni los veo, ni los siento, ni los huelo, ¿no? Esa es la banalidad del mal, en el fondo, que la mayor parte de los actos criminales no consisten no requieren de una especial vileza, porque están dentro de una estructura burocrática en la que nosotros simplemente firmamos papeles, conducimos trenes hasta sitios, metemos pastillas de cianuro o de determinados químicos en ciertos espacios. Entonces, el mal es algo muy banal, efectivamente, igual que el bien está también muy bien distribuido. Y el tema de que la comunidad de intereses y de responsabilidades no puede ser universal es total y absoluta. Y es algo muy criticado y muy cuestionado desde la filosofía, que efectivamente los que van de humanistas totales suelen ser los más genocidas, los que en un discurso total entienden que todo el mundo debería ser de su bando. Bueno. Los que no entienden que la ética inevitablemente se convierte en política, es decir, que reconoce amigos y enemigos, aliados y adversarios, son aquellos que están dispuestos a imponer su comunidad de interés y responsabilidad sobre todos. Y que no todo el mundo debe estar con ellos, ¿no? Que efectivamente no hay posibilidad de mantenerse al margen de su pequeña polémica o gran causa noble. Por ahí iría la rapsodia de ahora. Rapsodia. Bueno, Oriol puede estar 20 horas, o antes podía estar 20 horas con música, o sea que... Sí, pero hablando no, ¿eh? Hablando no, vale. ¿Alguien se anima? Sí, por allí hay un par de preguntas entonces, venga. Empieza, tienes el micro, si quieres empieza. Buenos días, me llamo Gloria Montes y quería preguntarles, porque siempre hay aquí una dialéctica avaricia-altruismo, ¿de qué opináis sobre algo que está tan en boga ahora del voluntariado? Voluntarios hay a todos los niveles, voluntariado de las hermanas hospitalarias, de Red Íncola, y esta persona, la doctora que está en el ámbito internacional, ¿cómo lo valoras en el tema en el que tú estás trabajando? Este voluntariado, ¿hasta dónde tiene algo de avaricia? Porque si estás hablando de que solamente estamos con un grupo X al que correspondemos, con el que trabajamos, etcétera, ¿cuál es vuestra opinión sobre el voluntariado social, cultural o todos los que hay por el mundo? Gracias. Si os parece, recogemos 2 o 3 preguntas que haya y las respondemos todas, y así... Había aquí y allí había otras, no. Hola, buenos días. Yo, no sé, voy a plantear una cosa que a lo mejor cae de entrada mal, que es una enmienda al título. De hecho, Ernesto inmediatamente ha puesto el dedo en la llaga, porque ya de entrada no ha hablado de avaricia. De avaricia no habéis hablado nada, ninguno. Habéis hablado de egoísmo. Tú inmediatamente hablaste de egoísmo. Ajá. Diría yo, vamos a ver, el contrario de avaricia es como los que tenemos cierta edad nos acordamos de la historia del hijo pródigo, la prodigalidad, y buscamos en el diccionario y desde luego lo contrario del lavado, ¿no? Es el despilfarrador, pero no es el altruista, nunca, jamás. Lo contrario de altruismo, pues bueno, diríamos que etimológicamente sería el egoísmo. Entonces, me parece que el título está mal puesto. Porque una enmienda a la totalidad. Por supuesto, pero del título, no del acto. De hecho, parece que estáis dando por supuesto que avaricia y egoísmo son lo mismo. En fin, de la misma manera que el altruista no tiene por qué ser un pródigo ni un despilfarrador. No se le ocurriría a nadie, ¿no? Entonces vosotros, digamos que con vuestras intervenciones magníficas habéis hecho bueno el título, pero el título es muy malo. Es contradictorio, es incorrecto, ¿vale? Recogemos las otras. Aquí había una y no sé si había más por allí.
estas dos últimas y contestáis si os parece. Hola, buenos días. Me gustaría que me dijeran qué nivel ven ustedes de libertad individual con todo este tema, porque si no hemos hablado de, por ejemplo, de los medios de comunicación. Si en un momento dado los medios de comunicación te hablan de Afganistán, todo el mundo está volcado en Afganistán. Pero si en otro momento cambia y se habla del Senegal o del Chad, todo el mundo está a favor del Senegal. Entonces, ¿hasta qué punto somos libres cuando hay unos medios de comunicación o cierto tipo de intereses que nos llevan de la mano hacia donde algo quieren esa gente? Gracias. Gracias. Recogemos la última pregunta y ya con esto respondemos todo lo más brevemente posible dentro de lo que se puede, claro. Buenos días. Pues yo me refería, aparte de las ideas que estamos hablando, al sentimiento de que nosotros como seres humanos tenemos una situación finita y hay un valor que es el agotamiento. Es más fácil ser avaro que ser generoso y altruista, sobre todo cuando la segunda posición es criticable y encima, como habéis hablado, me ha encantado la definición del personaje del idiota, lo que es y por lo que pasa. Aunque uno se sienta bien, socialmente tiene más adeptos y se puede justificar más al avaro en la sociedad actual que al idiota. Pues ahora es vuestro turno. A mí me ha encantado la impugnación del título, que demuestra efectivamente que tan solo existe lo concreto. O sea, el título era una posibilidad maravillosa, era algo abstracto y me alegra que por lo menos lo concreto haya sido satisfactorio. Y me parece increíble, creo que concreta muy bien, efectivamente, el avaro frente al pródigo o al manirroto. Y lo interesante es cuál es el término medio. Oriol expone cuál es el término que utiliza Aristóteles y cómo se traduce al castellano, porque en castellano castizo el término medio entre el pródigo y el avaro es el liberal. Cuando se habla de la mujer liberal, bueno, el término liberal ha tenido mucha evolución. Cuando se habla, esto pasa siempre, ¿no? El hombre liberal es el que no es ni demasiado pródigo ni demasiado avaro, que da y recibe, y la mujer liberal, digamos que recibe más que da. Y este es un tema interesante porque en la época moderna, efectivamente, el término liberalismo se transforma y se entiende que la mejor forma de dar a los demás es no reclamar impuestos o no exigir a los demás que se adecúen a mi concepto de lo bueno, principalmente. La distinción de John Rawls es que una sociedad liberal es aquella que distingue entre lo justo y lo bueno. Cada uno tiene un concepto de buena vida que puede llevar por su cuenta y luego hay una justicia distributiva o retributiva que permite una cierta igualdad o una cierta comunidad de intereses. Entonces, claro, esto demuestra cómo incluso una comunidad de liberales no puede ser una comunidad universal. Porque si la característica principal del liberalismo es dejar a los demás que lleven a cabo sus proyectos de vida, tolerarles, es decir, que la virtud principal del liberal es la tolerancia, no se puede ser tolerante con los intolerantes. Esta es la famosa paradoja de la intolerancia, de que si uno es tolerante con los intolerantes, estos se impondrán, aprovecharán esa tolerancia para alcanzar puestos de poder e imponer desde arriba la intolerancia. Entonces, esta es una cierta lectura de lo que pasó en la República de Weimar, bueno, en general, en toda Europa, en los años 20 y 30, el triunfo de los totalitarismos, aprovechándose de ciertos mecanismos de las jóvenes democracias emanadas, o repúblicas emanadas de la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial. Estamos en un contexto donde ahora parece que todos somos intolerantes, ¿no? donde aparentemente todas las posiciones políticas que salgan de lo políticamente correcto, incluso lo que se considera políticamente correcto, se considera totalitario, ¿no? Todo parece con ansias de imponer sobre los demás nuestras formas de concebir lo bueno y lo justo. Pero es que no puede ser otra forma, porque que nosotros consideramos que algo sea justo o bueno significa que lo consideramos universalizable. La distinción entre los juicios estéticos y los juicios éticos es que estos segundos son totalmente universalizables. Yo no puedo discutirte que te guste la piña con pizza, iba a decir la pizza con piña, pero sí que puedo discutirte que consideres legítimo o no la venta de órganos, la gestación subrogada,
no puede ser algo simplemente, en fin, pues en tu casa gestación subrogada y en la mía no. Entonces, esta es la cuestión, y volvemos a lo mismo. La ética demuestra que efectivamente, más allá de los discursos idiotas en el sentido antiguo, siempre estamos en una comunidad, lo queramos o no, no sé si enteramente responsable o no, con los demás. Beatriz, de algunas de las cuestiones planteadas. ¿Qué opino de los voluntariados? Por seguir un poco el orden. Yo entiendo que es una forma de canalizar esa iniciativa individual de dar soporte a otros, de ayudar a otros o de apoyar determinadas causas. Yo las valoro muy positivamente. Me parece una forma inteligente de canalizar iniciativas individuales hacia una causa que colectivamente se considera importante. Segunda pregunta, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que analizados los términos me parece mucho más una contraposición al altruismo, el egoísmo, que la avaricia. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a cómo estamos modulados por la prensa, totalmente. O sea, la simpatía o la empatía que podemos sentir en un momento determinado está muy influido por nuestro entorno. Y es curioso, y lo vinculo a la última de las preguntas por ser muy breve, creo que también está muy vinculado esto con el agotamiento. Yo creo que estamos programados de alguna forma para ir ocupando nuestra mente con cosas muy concretas en cada momento, y estamos totalmente influidos por la prensa, los medios de comunicación en este sentido. Y algo que quiero vincular con una pregunta previa de por qué nos cuesta menos ser altruistas, empáticos con algo distante que con algo cercano. Yo creo que es que somos cómodos. Aparte de que nos agotamos, es mucho más cómodo probablemente dar un like a un mensaje a favor de las mujeres afganas, que efectivamente preocuparte realmente, molestarte realmente por atender a alguien que tienes muy cerca y que puede necesitar tu ayuda. Y esto es preocupante que nos ocurra, pero creo que es porque nos saca durante más tiempo de nuestra zona de confort y nos genera un mayor agotamiento. Pero esto seguro que tiene un análisis filosófico extraordinario por parte de Oriol. Pues Oriol, adelante. A ver, yo voy a intentar salvar, profesora, al título, porque creo que es verdad que probablemente hemos quemado, por así decirlo, una etapa. Hemos dado por sobreentendido algo. Pero creo que de forma no del todo de forma ilegítima. Por lo siguiente, es decir, si aquí teníamos que reunirnos para hablar de avaricia en el sentido crematístico, porque finalmente los diccionarios siempre se refieren a poseer, adquirir, atesorar dinero, riquezas. Entonces, quizá aquí lo que tendría que haber, en vez de médicos y filósofos, pues son economistas que nos explicaran cómo funciona este tipo de cosas, etc. Claro, aquí estamos presuponiendo que a mí me gusta más pensar en términos, en lugar de coger los términos, incluso los opuestos o los presuntamente opuestos de forma aislada, pensar en lo que llamamos campos semánticos. Y aquí estábamos hablando, al fin y al cabo, del campo semántico, es decir, el campo de significación del dar y el recibir. Y en el dar y el recibir hay dar y recibir, naturalmente, dinero, riquezas, pero hay el dar y el recibir tiempo, hay el dar y el recibir poder, transferencia de poder, hay el dar y el recibir órganos, por eso está la doctora aquí. Es decir, estamos hablando de política, porque si no estaríamos hablando simplemente de economía, y hemos saltado muy rápidamente, prácticamente desde la primera intervención, a la cuestión política, porque te das cuenta que cuando planteas la cuestión de la avaricia y quieres ir un poco más allá de la cuestión de si eres un despilfarrador o eres un manirrota o no lo eres, pues automáticamente estás entrando en cuestiones antropológicas de definición de la persona, en cuestiones políticas de definición del demos, de definición del nosotros, de los otros, todo lo que hemos intentado plantear aquí. Y aquí, pues sí, es un campo semántico en el que yo creo sí es legítimo dar entrada simultáneamente al altruismo, a la avaricia, a la generosidad, al dar, al recibir, a la solidaridad, y más cosas, porque te vas dando cuenta finalmente que todo esto naturalmente está completamente imbricado, ¿no? Son conceptos que están completamente imbricados los unos con los otros. Pero para romper, digamos, una lanza a favor,
tiene toda la razón, pero creo que simplemente hay algo que no habíamos hecho explícito, ¿no? Había un implícito aquí, pero que es justamente el que nos permite luego pues abrir la cuestión hacia, no cerrarla a cuestiones estrictamente de este se lo queda todo para él. Y la cuestión de dar y recibir es muy importante, es decir, tengamos en cuenta que, claro, no podemos definir ni avaricia, ni generosidad, ni tan solamente prodigalidad en términos simplemente de derroche. Claro, derroche de qué depende. Hay quien recibe mucho, da mucho, hay quien recibe mucho, da poco, hay quien recibe poco, da mucho, hay quien recibe poco, da poco. Bueno, pues a lo mejor en términos absolutos, el que recibe poco y da poco es más generoso que el que recibe mucho y da poco. Porque en términos absolutos es verdad que el poco que está dando el que recibe mucho es más que el poco que da el que recibe poco. Pero lo que importa aquí, supongo que estaremos de acuerdo, que no son los términos absolutos. Más dinero, menos dinero, más tiempo, menos tiempo, más órgano. No, es en función de sus condiciones, de sus circunstancias, esta persona está haciendo un gesto mayor o menor. El caso de los trasplantes es muy claro. Hay gente que no puede dar sangre. Querría donar, pero no puede donar porque sus circunstancias no se lo permiten. Incluso que si la donara, pues representaría un problema enorme. O un órgano. A lo mejor se muere. Y otros no. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Se tiene que atender siempre, en este sentido me gusta lo de Ernesto, tenemos que aterrizar los conceptos y pensarlos, humanizarlos. Pensarlos en casos concretos, en situaciones concretas, con personas concretas, con sus circunstancias. Al final somos nosotros y nuestras circunstancias. Y no podemos desatender las circunstancias. Aquí siempre nos cuesta transitar de la idea, del mundo de las ideas, del topos uranos, a las situaciones concretas. Y en este caso yo creo que es importante visibilizar personas concretas, casos concretos, situaciones concretas, circunstancias concretas que son las que nos ayudan a entender este tipo de cosas. Pues con esto, si os parece, cerramos porque queda un día muy largo por delante. Tenemos otra mesa a la 1. Así que lo primero, agradecer a todas las personas que nos habéis acompañado, que habéis sido generosas con vuestro tiempo y hemos podido compartir este diálogo fomentando esta idea de intercambio de opiniones y no de a ver quién tiene razón. Y muchas gracias a la universidad, al Centro Buen Día por haber promovido este diálogo, al Foro de la Cultura por estar siempre ahí y por supuesto a Oriol, a Beatriz y a Ernesto por las intervenciones tan generadoras de nuevos pensamientos y sobre todo de actuaciones que también van unidas, que nos conmueven y nos mueven en nuestro presente diario. Muchas gracias. Gracias.